Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la instrumentación mecanizada, ¿no? Y básicamente, si nos tocamos tiempo, vamos a ver algo de ya sistemas de rotatorios o sistemas mecanizados, pero esta clase está centrada básicamente en lo que son motores y los instrumentos de níquel titanio. Yo sé que todos queremos hacer rotatorios, ¿no? En la clínica todos queremos utilizar los motores, los instrumentos para hacer más rápidas nuestras metodologías, pero tenemos que conocer los principios básicos de los sistemas mecanizados, ¿no? Y, valga la redundancia, básicamente los instrumentos de níquel titanio que ustedes están utilizando. ¿Sí? Entonces, presten bastante atención. Si hay algo que no se entienda, por favor me interrumpen para aclarar. Y bueno, vamos a ver. Miren, cuando hablamos de sistemas mecanizados en endodoncia o sistemas rotatorios, vamos a tener dos tipos de movimientos. Los que son de rotación continua, ¿qué quiere decir? Que el instrumento va a girar 360 grados dentro del conducto, y los movimientos oscilatorios, que son movimientos mal llamados reciprocantes, en la cual el instrumento gira en sentido horario y antihorario. Y hoy en día, 2024, se habla de un tercer movimiento, que no es otra cosa más que la combinación de los dos primeros. ¿Qué quiere decir? Hay motores eléctricos en los cuales el instrumento está girando 360 grados dentro del conducto. Cuando siente una traba, una curvatura, inmediatamente el instrumento retrocede y comienza otra vez, ingresa y hace el movimiento reciprocante, en sentido horario, antihorario, horario, antihorario. A esa mezcla de estos dos tipos de movimiento le denominan movimiento alternativo. Y la gran mayoría de motores, inclusive los que tenemos acá en la clínica, me parece, tienen este tipo de movimiento, solamente hay que programarlos. ¿Sí? Entonces, estos movimientos de rotación continua, ¿no? El más antiguo de todos los sistemas que existen en el mercado es ProTaper Universal. Más de 30 años y todavía sigue en vigencia, porque fue uno de los sistemas, de los primeros sistemas que evolucionó todo lo que es la instrumentación mecanizada, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, este de acá, que evolucionó, ¿no? El mismo ProTaper Universal evoluciona y se denomina ProTaper Next. Años más adelante, con la mejora de la aleación, hoy en día tenemos ProTaper Gold, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, a través del tiempo, este instrumento ha ido evolucionando, y que también tenemos, por ejemplo, este de acá que se llama K3 M2, que son de marcas conocidas, ¿no? Todos conocemos Maillefer, por ejemplo, ¿cierto? Los que ustedes ven K3, por ejemplo, es de la marca Cybron. Cybron es la competencia de Maillefer. Entonces, ambas a nivel mundial son empresas grandes que se encargan de hacer instrumentos, cementos, todo lo que tiene que ver con endodoncia. Solo que Cybron no llega acá al Perú, o sea, no es muy comercial en el Perú, porque el costo de estos instrumentos es casi el doble de lo que cuesta Maillefer. ¿Son mucho mejores que Maillefer? Sí, pero el mercado peruano o el mercado sudamericano en general no es muy atractivo, puesto que Maillefer pues, es mucho más barato, ¿no? Entonces, miren, movimientos de rotación continua, ¿no? Y lo que tenemos ahora en nuestro mercado, estas limas alternativas llamadas el sistema S-Blue, después tenemos MG3, Blue Shaker, Pro X5, Blue 5, etc., ¿no? Estas son algunas, son originales y algunas son alternativas, porque a raíz de la pandemia Maillefer dejó de producir sus sistemas conocidos y bueno, quedaron renegados, ¿no? Entonces, estos son sistemas mucho más económicos, pero también se demostró que son mucho más eficientes. Lo que se creía cuando Maillefer dejó de producir sus sistemas rotatorios, se creía que estos que iban a ser alternativos o las imitaciones no iban a tener la misma calidad, pero en el tiempo se demostró, ¿no? Hoy en día se demostró que son mucho más eficientes, inclusive que el original. Entonces, es la preferida casi de todos los que hacemos endodoncia, ¿no? De alguna manera. Veamos entonces. Recuerden, la regla número 1 para sistemas rotatorios es: nunca utilizo un sistema rotatorio sin que una lima manual no haya tocado el conducto. La regla número 1 es primero siempre una lima manual.
Porque esta lima manual tiene que permeabilizar el conducto para que el sistema rotatorio, ¿no?, como pueden ver acá, ingresa y pueda conformar el conducto, ¿sí? Entonces, cuando el sistema rotatorio ingresa sin que haya tocado una lima, cuando es nuevo funciona muy bien, pero se agota la vida útil del sistema. Entonces, lo ideal siempre, la regla es siempre un instrumento manual y después viene tu sistema rotatorio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque vamos a ver dentro de las características de todos los sistemas que existen en el mercado, la punta es una punta inactiva y necesita por ende la lima como tal tener un camino preestablecido para poder hacer la instrumentación y la conformación, ¿no? Como pueden ver en este video, está girando 360 grados, ¿no?, y va a ingresar. ¿Ve? Entonces, y ojo que todos los sistemas, pregunta de examen, trabajan con la técnica corono-apical. No existe sistema alguno que trabaje con técnica ápico-coronal. Todos los sistemas rotatorios hoy en día trabajan con la técnica corono-apical. O sea, van ensanchando desde cervical, tercio medio y finalmente llegan al tercio apical. El otro tipo de movimiento que decíamos es este movimiento oscilatorio, ¿no?, que se divide en movimientos oscilatorios laterales, verticales. Dentro de estos laterales tenemos los que son simétricos y los asimétricos. Simétricos quiere decir que van a girar, o los ángulos de giro, tanto en sentido horario como antihorario, son totalmente iguales. Por ejemplo, puede ser 90 grados en sentido horario y 90 grados en sentido antihorario. Y los que son asimétricos, ¿no?, son con ángulos de giro totalmente diferentes. Por ejemplo, el sistema recíproco, sus ángulos de giro son 150 en sentido antihorario y 30 grados en sentido horario. El sistema Wei-Wan o Wei-Wan-Wall, por ejemplo, tiene 170 en sentido antihorario y aproximadamente 50 en sentido horario. Cada sistema es autónomo, cada sistema va de acuerdo al fabricante, ¿no? Son patentes distintas, pero los dos ángulos de giro más conocidos son los que les acabo de mencionar. Recíproco, se olviden, 150 en sentido antihorario y 30 grados en sentido horario. Y Wei-Wan, 170 en sentido antihorario y 50 en sentido horario. Se olvide. Pregunta exacta. Entonces, tenemos estos dos tipos de movimiento: oscilatorio lateral, simétrico, asimétrico, ¿no? Y tenemos este tipo de movimiento oscilatorio vertical. Este tipo de movimiento vertical es algo especial porque este sistema fue uno de los primeros que salió al mercado, las famosas limas SAP. Son limas que son una especie de... tienen la forma de un cilindro. Y estas limas, en teoría, ¿no?, cuando ingresa dentro del conducto, se acomodan a la anatomía del conducto. Y como es como una especie de cilindro, al medio tiene una cánula, una microcánula, que hace que un sistema de irrigación pueda llegar a través de la lima. Búsquenlo en YouTube como lima SAP para que vean más o menos cómo es la performance de este sistema, pero que salió del mercado, ¿no? Del mercado, se creó en Estados Unidos, salió del mercado porque en teoría son limas que no se fracturan con facilidad, pero son las que tienen mayor incidencia de fractura en el mercado, ¿no? Pero si ustedes ven ahí en los videos que están en YouTube, van a ver muy interesante lo que propone esta lima. Y el movimiento vertical o el movimiento de corte siempre va a ser de arriba hacia abajo, ¿no?, en este sentido. Entonces, y también salió este sistema Endopulse, algo parecido a lo que hacen las limas SAP, pero que no son muy comerciales y no las usamos mucho, puesto que se fracturan con bastante facilidad, siendo nuevas inclusive. Entonces, miren, el movimiento oscilatorio, ¿no?, lateral, ¿no?, en este caso sistema recíproco o el sistema Wei-Wan de movimiento, ¿no? La regla número 1, siempre un instrumento manual antes de utilizar el sistema rotatorio, ¿no? El instrumento manual tiene que permeabilizar el conducto para que posteriormente podamos utilizar, en este caso, ¿no? Bien, esta es una lima reciprocante, con ángulos de giro horario, antihorario, horario, antihorario, y todos trabajan con la técnica corono-apical. Miren cómo va ensanchando el conducto.
interesante de este sistema, de los sistemas reciprocantes, es que estos no necesitan una secuencia de limas, solamente necesitan una lima para poder conformar el conducto. Entonces, cuando veamos rotación continua, o sea, los sistemas como tal, y veamos reciprocantes, se van a dar cuenta que con una sola lima yo puedo instrumentar el conducto. El año 2010, cuando se lanzó al mercado, todos decían, los clínicos, ¿no?, que era imposible trabajar con una sola lima el conducto o conformar el conducto radicular. 14 años después hay más de 200 artículos que hablan al respecto, para lo cual pues es tan eficiente como un sistema de rotación continua. Entonces ustedes van a tener dos opciones: o eligen trabajar con una sola lima o eligen trabajar con limas secuenciales, ¿sí? Y este sistema, bueno, recíproco ya no es muy común en nuestro mercado, pero las que imitan a este sistema trabajan de igual forma, ¿sí? Veamos entonces. Miren, el tipo de movimiento es antihorario, horario, antihorario y horario. Es como que avanza, retrocede, ¿cierto? Avanza, retrocede. A diferencia de rotación continua, ¿cierto? Rotación continua sí gira 360 grados. Entonces no se olviden, dos tipos de movimiento, y si se habla de un tercer tipo de movimiento, sería la combinación de estos dos. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, entonces, el instrumento rotador, ¿no?, básicamente lo que son las limas. Es un instrumento fabricado de la aleación níquel más titanio, ¿cierto?, que le da una deformación, dice la teoría, de un 8 hasta un 10%, ¿no? Es un instrumento muy flexible, ¿no?, que básicamente los primeros usos de esta aleación fue en ortodoncia, ¿no? En ortodoncia, los famosos alambres NITI, que se utiliza bastante para alinear, nivelar los dientes, ¿no? También a alguien se le ocurrió fabricar limas con esta aleación, y que hoy en día pues es el alma de todo lo que serían los sistemas mecanizados, ¿no? Entonces, mediante algunos tratamientos técnicos, hoy en día, ¿no?, estos instrumentos se han visto mejorados, con mucha más flexibilidad, ¿cierto? Son mucho más flexibles y a su vez son mucho más resistentes a la fractura. Entonces, hoy en día los instrumentos que ustedes ven de color azul, color dorado, color rosa, de todo lo que pueda haber en el mercado, básicamente es por un tratamiento térmico, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice también acerca de este instrumento? Que la propiedad fundamental es la superelasticidad, ¿no? El instrumento, los que han tenido experiencia en utilizar sistemas rotatorios en la clínica, se habrán dado cuenta que los instrumentos, ¿no?, los que tenemos ahora con este sistema Bruce Schafer, son muy flexibles, ¿no?, que fácilmente podemos trabajar conductos curvos, ¿no?, sin tener ninguna dificultad. Es muy sencillo, solamente hay que ver la secuencia y ver la forma como podemos abordar este tipo de conductos, ¿no? Si lo comparamos con una lima de acero, por ejemplo, ¿no?, cuando tú doblas, por ejemplo, una lima de acero, una lima tipo K, cualquier lima que tengas, ¿no?, ¿qué sucede con la lima? La lima regresa a su posición original, casi siempre se queda media doblada, ¿no es cierto? O sea, tú doblas una lima de acero, precurvas, la lima siempre trata de volver, pero no regresa a su posición original. Algo que no sucede con los sistemas o los instrumentos de níquel-titanio. ¿Qué sucede con el níquel-titanio? Tú doblas el níquel-titanio, ¿qué es lo que hace la lima? Siempre regresa a su posición original. Esos eran los níquel-titanios antiguos, los clásicos. Hoy en día tenemos limas de níquel-titanio, en la cual tú lo puedes precurvar en 90 grados y la lima se queda en 90 grados. ¿Y por qué sucede esto? Porque tiene un tratamiento de superficie, ¿no?, un tratamiento térmico que le da esta característica, ¿no? Y cuando vemos, pues, ¿no?, comparamos el acero con el níquel-titanio, ¿no?, ¿qué sucede con el acero? ¿No? Como te decíamos, ¿no? Comienza en esta curva un proceso, ¿no? Se precurva, pero nunca puede regresar a su posición original. Algo que sí sucede con el níquel-titanio, ¿no? Comienza un proceso de precurvado, pero después siempre trata de regresar a su posición original. Este es un níquel-titanio clásico.
¿Ya? Todavía aquí el níquel titanio no ha sido mejorado, ¿no? Y bueno, nos da algunas características como, por ejemplo, ya no formamos transporte, escalones, ¿sí? ¿No? Porque miren, este grado de curvatura aquí, cuando trabajamos con una lima de acero, si no perturbamos, nos desviamos hacia un lado, ¿no? Ya muchos de ustedes han tenido ciertos accidentes en la clínica, ¿no? Eso ciertamente es bueno porque están trabajando, ¿no? O sea, cuando te sucede algo no hay que asustarnos, ¿no? Hay que tener precaución, no nos debe suceder, pero gran parte de ellos tienen solución, ¿no? Entonces, a veces usted se siente mal, se siente triste, doctor, no sirvo para la endodoncia. Entonces, nada, ¿no? Sucede, pero hay que ver cómo solucionamos, ¿cierto? Porque nos puede suceder muchos accidentes, pero lo ideal es que hay que tener mucha precaución para esto. Veamos entonces. Todos los sistemas rotatorios tienen conicidad. Mucho ojo con esto. Esta es también la parte, el alma de todo lo que es cuando hablamos de sistemas rotatorios. Ustedes saben que las limas manuales, ¿no es cierto?, tienen cierta conicidad, ¿no? Doctora, ¿cuánto es una lima manual la conicidad? 0,4. 0.02, ¿estamos bien? Centésimas de milímetro. Recuerden, todas las limas manuales, todas, tienen 0.02 centésimas de milímetro de conicidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes tu lima 10 o tu lima 15, significa, ¿por qué le llamamos lima 15? Porque en la punta tiene 0.15 centésimas de milímetro de diámetro, ¿no es cierto? Por eso dice que es una lima 15. Pero al primer milímetro de parte activa ya no es 0.15, porque la lima no es así, sino la lima es cónica, ¿no es cierto? Es 0.17. Al segundo milímetro es 0.19. Al tercero 0.21 y así sucesivamente en toda la parte activa. ¿Estamos? Una lima 0.35, por ejemplo. En el milímetro 3, ¿cuánto será el diámetro? 37, 39, 41, ¿cierto? Por todas las limas manuales, acuérdense, 0.02 centésimas de milímetro o lo que es lo mismo, 2%. Entonces, la conicidad o taper se habla en términos de medida como milímetros o en porcentaje. Los sistemas rotatorios son distintos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las limas del Dr. Terrell nuevas tienen 5% de conicidad, ¿no? Vamos a ver que una lima que en la punta sea 0.25, al primer milímetro con 5% de conicidad será 0.30, ¿no es cierto? Al segundo milímetro será 0.35. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero explicar? ¿O no lo entienden? Porque de cada parte todo. ¿No lo entienden? Doctora, ¿se entiende? ¿Más o menos? Ya, más o menos. Ya. Otra vez. Miren. En este ejemplo, esta es una lima convencional, ¿no es cierto? Este es el chorrillo. Una lima cualquiera, una lima 40. ¿Por qué se dice que es 40? Porque en la punta es 0.40 centésimas de milímetro. Y como tiene 2% de conicidad, o sea, milímetro a milímetro, va aumentando, ¿no? Va aumentando de grosor, si quieren llamarlo así. Entonces será 0.42, 0.44, etcétera, etcétera. Esa es una lima manual. Todas las limas manuales tienen esa conicidad, es una constante. Pero los sistemas rotatorios va a depender de cada sistema. O sea, si el doctor Jaime crea su propio sistema rotatorio, de repente el doctor dice, no, yo a mi sistema le voy a dar 8% de conicidad. Entonces, para una lima que sea 40 en la punta, por ejemplo, que sea 0.40, al primer milímetro ya no será 0.40, será 0.48, ¿no es cierto? Al segundo será 0.56. ¿Qué quiere decir? Que la lima rotatoria, a diferencia de la manual, tiene mucha más conicidad. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes vayan a hacer sus obturaciones, ¿no?, lo primero que tienen que saber es el sistema que están utilizando, qué diámetro tiene en la punta.
Porque a veces he visto, trabajan con rotatorios y buscan los conos con taper, se llaman, ¿no? Son conos más gorditos y a veces no hay en el mercado. Entonces, ¿yo podría hacer una obturación con conos convencionales o no podría hacer la obturación? ¿Qué dicen? Sí, ¿no es cierto? Porque un cono convencional en la punta es tal cual un cono con taper de un sistema mecanizado. O sea, en la punta todos los conos son iguales. Solamente que si haces con un cono convencional, te entrarán pues 1000 conos te entrarán en el conducto, ¿no es cierto? Cono tras cono, ¿por qué? Porque al no tener conicidad o taper, te van a entrar un montón de conos. Pero ¿puedes obturarlo? Sí lo puedes hacer. ¿Te vas a demorar un poquito más? Te vas a demorar un poquito más, pero sí se puede obturar. Entonces, si no encuentran conos con taper para hacer la obturación, háganlo con conos convencionales, ¿no? ¿Te vas a demorar? Sí, pero no se desesperen, ¿no? Que quien estaba el día martes estaba ya a punto de obturar, doctor, me dice, no voy a obturar. Pero si son las 4 de la tarde, le tienes 2 horas para que obtures, aunque no hay conos, doctor. Pero acá no se encuentra nada, doctor, molesto, ¿no? Le digo, pero si tú estás usando sistemas mecanizados, tú deberías haber previsto eso, ¿no? Sí, doctor, pensé que acá abajo vendían, pero nada, le digo, ¿no? ¿Cuánto es la punta? Tanto, ya. Entonces coloca tu conometría, obtura con tus conos convencionales, te vas a demorar, sí, le digo, te vas a demorar, pero la obturación también va a ser óptima porque al tener conicidad la preparación del conducto, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando tú tienes un conducto de forma cónica, cuando tú le haces una leve presión en cervical, o sea, cerca coronal, ¿qué sucede en la apical? Hay una mayor compactación, ¿no es cierto? Pero si no tienes muy buena conicidad, o sea, una conicidad mucho más delgada, cuando haces manual, por ejemplo, cuando tú obturas o presionas en cervical, ¿qué sucede en la apical? No se compacta muy bien. Entonces, una ventaja de los sistemas rotatorios es ¿no? La conicidad o taper. Entonces, cuando yo les diga, ¿no? Ya, a ver, ¿qué punta es? Punta 40. ¿Qué taper es? 4%, doctor, o .04. El taper 0.4 es el que se utiliza casi para todos los sistemas. Hay sistemas que tienen 6% de conicidad, como ProTaper, por ejemplo, que cuando tú utilizas estos sistemas los vas a ver mucho más cónicos, para la obturación también mucho más sencillo, pero 6% es bastante. 4% hoy en día es el ideal, ¿no? Entonces cuando nos preguntemos en el examen, ¿qué conicidad es la ideal para la obturación de los conductos radiculares? 4%, ¿no? No se olviden, ¿no? No se olviden, no se olviden. Entonces la conicidad me va a permitir esto, ¿no? Hacer desgastes progresivos, ¿no? De limas muy delgadas hasta limas que sean mucho más gruesas para poder hacer la conformación del conducto. ¿Y qué es lo que vamos a tener al final, ¿no? Observen, tenemos un conducto con estas características, ¿no? Y que al final, gracias a la conicidad, voy a poder hacer este tipo de conformación. Y aquí, cuando yo presione en coronal o en cervical, una leve presión a nivel apical me hará una mejor compactación. No necesito ya presionar con mucha fuerza. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta es la característica, ¿no? De la conicidad o taper de todos los sistemas rotatorios. Y hace poco se publicó un artículo, ¿no? En la cual nos habla todo lo que es la aleación de níquel-titanio, ¿no? La aleación de níquel-titanio no es tan sencilla como la vemos a veces. Es un poco más complejo, en la cual tiene tratamientos térmicos, tiene la forma de fabricación, etcétera, etcétera. Pero en buena cuenta, ¿no? En buena cuenta hay que tener algunos aspectos generales como la conicidad. Y otra característica es esta, la famosa superficie radial o radial lana. ¿Qué es la superficie radial? Miren, si yo tengo una lima manual tipo K, ¿no es cierto? Tengo una lima manual tipo K. Doctora, ¿cuál es la sección transversal de una lima tipo K? O sea, si yo tengo mi lima y la corto por la mitad, ¿qué sección transversal tiene? ¿Será circular, triangular, cuadrada, rectangular? ¿Recuerdas? Si tú cortas una lima tipo K, y la ves cortada, ¿qué sección transversal tiene? ¿Qué sección transversal tiene una lima tipo K? ¿Romoidal será? Cuadrangular.
¿no es cierto? Recuerden, las limas tipo K, si yo las corto por la mitad, la sección transversal es cuadrangular, es como un cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿te imaginas este cuadrado dentro del conducto que vaya cortando? ¿Qué va a suceder? Al tener este cuadrado aristas dentro del conducto, ¿qué sucede? Se enrosca y ya no avanza, ¿no es cierto? Entonces, ese principio sucede en las limas rotatorias. Si tienen una sección transversal, por ejemplo, con una lima tipo cuadrangular o cuadrado o romboidal, cuando la lima ingrese dentro del conducto se va a enroscar y ya no le va a permitir girar. Entonces, ¿qué sucede con las limas rotatorias? Que estas aristas, ya sea cuadrangular o rectangular, simplemente se ven de alguna manera limadas, alineadas. ¿Para qué? Para que el instrumento pueda girar con bastante facilidad dentro del conducto. A eso se denomina superficie radial o radial LAN. ¿Estamos? Entonces, el radial LAN, ¿no?, me permite, ¿no?, que el instrumento no se enrosque dentro del conducto. ¿Sí? ¿Qué otra característica me da la superficie radial o radial LAN? Hace que el instrumento siempre permanezca centrado. El instrumento siempre va a estar al medio del conducto, porque gracias a este radial LAN, ¿no?, se apoya en las paredes del conducto y siempre va a permanecer al medio. Razón por la cual no existen los sistemas perfectos todavía. Por más que te digan, doctor, este es movimiento reciprocante, con esto tú puedes trabajar una premolar superior de conducto acintado, por ejemplo, tú te pegas a las paredes y vas a limpiar todas las paredes. Imposible, mentira, no existe, porque todos los sistemas rotatorios tienen este famoso radial LAN o superficie radial, que hace que el instrumento siempre esté al medio del conducto. El instrumento, por más que te quieras pegar hacia alguna de las paredes, el instrumento siempre va a tender a estar al medio del conducto. ¿Sí? Entonces, se olviden, radial LAN o superficie radial. Entonces, miren, tenemos taper, ¿no es cierto? Conicidad o taper. Después tenemos superficie radial o radial LAN. Luego, otra característica es el ángulo de corte. Básicamente son dos: ángulo de corte positivo y ángulo de corte negativo. Van a haber sistemas, las limas del doctor Terrell tienen ángulo de corte ligeramente positivo. Las limas del doctor Jaime tienen ángulo de corte negativo. O sea, van a ver esa característica, pero no es otra cosa que los ángulos de corte, ya sea positivo o negativo. ¿Cuándo se dice que es positivo? ¿Ustedes han visto alguna vez a los carpinteros, un carpintero cuando comienza a tallar la madera? ¿Qué hace el carpintero, no? Tiene la madera acá y con un cepillo comienza a tallar, ¿cierto? Ese cepillo, ¿qué es lo que tiene en la parte interna? Tiene una hoja que corta la madera, ¿cierto? Entonces, cuando el carpintero va en este sentido, de derecha a izquierda, levanta, ¿no?, una viruta binaria como esto. En este caso, vamos a imaginar que esto es la pared del diente, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no?, lo que hace es cortar, ¿no es cierto? Porque tiene una cuchilla que va en este sentido y corta la madera. A eso se denomina ángulo de corte positivo. Pero ¿qué pasa si ese mismo carpintero con este cepillo ya no va en este sentido, sino retrocede? Si retrocede, ¿cortará la madera? No, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Lo único que hace es raspar esa madera. A eso se denomina ángulo de corte negativo. Entonces, de acuerdo a la inclinación de esa cuchilla que tiene en el cepillo que tiene el carpintero, ¿no?, dependiendo de la angulación, puede ser más ángulo de corte positivo o menos ángulo de corte negativo. Entonces, todos los sistemas rotatorios tienen ya sea ángulo de corte positivo, ¿no?, positivo, o ángulo de corte negativo. Es una característica también de los sistemas. Luego tenemos este ángulo helicoidal, ¿no?, y el paso de rosca o pino. El ángulo helicoidal ideal, ¿no?, es 36 grados. ¿Qué sucede? Sí, el ángulo helicoidal está formado por el borde cortante de la lima, ¿no es cierto? Y una línea transversal, ¿no?, transversal al eje del instrumento, o sea que corta en 90 grados. Esta inclinación de la estría
sería con respecto a este eje transversal debe ser aproximadamente de 36 a 38 grados. Entonces, veamos, no se pierdan. Les decía, ¿no? Tenemos el cepillo y la cuchilla tiene esta inclinación, ¿no es cierto? Esta es la cuchilla que está cortando de esta forma. ¿Qué pasa si la cuchilla tiene más ángulo? O sea, lo que está así, lo inclino más acá. Cuando empieza a cortar, ¿corta más o corta menos? Miren, o sea, estamos cortando ahí lo normal, pero esta cuchilla la inclino más así. ¿Corta más o corta menos? Corta más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al estar más inclinado, levanta mayor cantidad de, en este caso, de tina, vamos a ver. Y esta misma cuchilla, ¿qué pasa? Si está inclinada de esta forma, yo la inclino, la agacho un poco más, ¿corta más o menos? Corta mucho más fino, ¿no es cierto? O sea, mucho menos. ¿Estamos? Entonces, cuando es 36 grados, esa inclinación del borde cortante, ¿no? Ese es el ideal. Algunos estudios dicen hasta 38 grados, pero 36 es el ideal. Entonces, ¿qué pasa si yo mañana digo, ¿saben qué, jóvenes? He sacado al mercado mis limas, ¿no? Son limas muy interesantes, tienen buena flexibilidad, pero mi ángulo helicoidal, alguien me preguntará, doctor, ¿y cuánto es el ángulo helicoidal? De 45 grados, por ejemplo, les digo. ¿Qué dirían ustedes? Dirían, 45 grados, está más inclinado y debe tener un poder de corte mucho mayor, ¿no es cierto? O de repente les digo, mis limas tienen un ángulo de corte de 30 grados, por ejemplo, un ángulo helicoidal, 30 grados. Entonces dirán, las limas del doctor Terrell, 30 grados, o sea, no cortan mucho, ¿no es cierto? Entonces, si tiene más o tiene menos, va a ser decisión de que ustedes puedan comprar esas limas, ¿no? Pero tiene que ser en función a su ángulo helicoidal. ¿Qué sucede si corta demasiado? Voy a desgastar en exceso los conductos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si corta menos? No voy a desgastar nada, entonces no me conviene. Cuando yo escojo un sistema rotatorio, tengo que ver más o menos cuánto es ese ángulo helicoidal, que si se aproxima a 36 grados, es el óptimo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más? También nos hablan de este paso de rosca o pitch. El pitch es la distancia entre estría cortante y estría cortante. Cuando el pitch o paso de rosca es igual, ¿no? Es la misma longitud, por ejemplo, en una lima manual es completamente igual. En un sistema rotatorio no conviene esto. ¿Por qué? Al ser igual ese paso de rosca o pitch, el instrumento tiende más a enroscarse dentro del conducto. Y los que han estado usando, por ejemplo, este sistema Blue Shaper se habrán dado cuenta, cuando estamos en la segunda lima y ya están llegando a la longitud de abajo, parece que alguien de abajo te mete un jalón, ¿no es cierto? Y la lima se te va. Es porque este sistema en la segunda o tercera lima, la segunda y la tercera lima, tiene un paso de rosca o pitch igualito. Entonces, cuando este paso de rosca es diferente a lo largo de toda la lima, es mucho mejor porque no me va a permitir que la lima se enrosque con facilidad, ¿sí? Entonces, una característica es buscar un sistema que tenga un paso de rosca o pitch variable. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y lo que ya habíamos dicho hace un momento, ¿no? Que todos los sistemas, todos los sistemas rotatorios, todos, ¿no? Ninguno escapa a ello, tienen una punta inactiva. Pero, para ser más exactos, ¿no? Llamada una punta ROAM. Y las puntas activas se denominan punta bar. Los sistemas antiguos, los primeros sistemas que salieron al mercado de rotatorios, todas tenían punta bar, punta activa. ¿Y qué sucedía con los sistemas mecanizados? Cuando tú trabajabas un diente, por ejemplo una molar, y esta molar tenía una curvatura, la lima seguía de frente y te perforaba el diente. No eran muy precisos los sistemas rotatorios. ¿Por qué? Debido a esta punta activa o llamada punta bar. Entonces, hoy en día todos los sistemas son punta inactiva o llamada punta ROAM. Por eso es que necesita un camino preestablecido, ¿no? Necesita una preinstrumentación manual, que una lima manual haya despejado el camino para que el sistema rotatorio pueda llegar hasta el límite que nosotros establecimos, ¿no? O se establece cuando vamos a trabajar los tratamientos.
Entonces, vamos a recordar, ¿qué tenemos como primera característica? Conicidad o taper. Segunda característica. Segunda característica. ¿Cuál? Superficie radial o radial plana. Tercera característica, ángulo helicoidal y pitch, ¿no es cierto? Cuarta característica, la punta, ¿no es cierto? Y luego tenemos superficie radial. Superficie, acabado superficial. Entonces, miren, las limas rotatorias se han fabricado de muchas maneras. ¿Sí? Las primeras limas se fabricaban, ¿no? Tenías la aleación de níquel titanio, ingresaba una especie de un torno y había una especie de cuchillas, decían por trasfilado, y estas cuchillas le daban la forma a la lima. Pero el acabado superficial era el peor de todos, porque cuando tú lo veías al microscopio, ¿no? Tenías así estos defectos. Y la lima pues tenía mayor susceptibilidad a la fractura. Hoy en día las limas ya no se fabrican de esa forma, salvo algunos sistemas. La gran mayoría lo que hace, la fabrican así como nosotros hacemos nuestra prótesis total cuando inflamos, algo parecido, ¿no? Tienen el alambre de níquel titanio, sale el alambre de níquel titanio, entra una tapa que tiene la forma de la lima, viene una contratapa y lo estampa la lima, ¿sí? Entonces la lima sale de alguna manera mucho más íntegra, pero igual el acabado superficial no es el mejor. Entonces se hace un tratamiento térmico para este acabado superficial, ¿no? Lo sumergen muchas veces en diferentes soluciones, ¿no? Y cuando se retira de esta solución, la lima adquiere diferentes colores dependiendo de la solución. Por eso es que en el mercado vemos limas de color azul, limas color doradas, limas color rosa, y hay unas limas negras inclusive, ¿no? Dependiendo en qué solución, que son patentes de cada fabricante. Entonces, las limas se hacen de esa forma hoy en día, ya no se hacen por trasfilado, ¿no? Lo que mejoró ciertamente el acabado superficial. Y cuando vemos, ¿no?, este níquel titanio original, ¿sí?, una fase austenítica y una fase magnesítica. Y es más, hoy en día se habla de una tercera fase intermedia llamada fase R. Entonces, miren, el níquel titanio, ¿no?, en este artículo del doctor Shen, interesante, nos dice que el níquel titanio es como una especie de maclado. En otras palabras, es como una red, ¿no es cierto? Entonces, y esta red, pues, cuando nosotros accionamos el níquel titanio, ¿no?, se dobla la red, ¿no?, pero después vuelve a su estado original, ¿no? Esa es la característica del níquel titanio. Entonces, cuando la lima está en un estado no activo, o sea, la tienes ahí, se dice que está en un estado austenita. Y cuando la lima tú comienzas a doblarla, a flexar dentro del conducto, está en un estado martensita. Entonces, ese intermedio entre una y otra fase la denominan fase R, que todavía no hay mucha investigación científica al respecto, pero sí hay alguna luz de que existe una fase intermedia llamada fase R. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando la lima tiene más estado austenita, o sea, más estado inerte, por decirlo así, es menos flexible. Y cuando la lima tiene más estado martensítica, la lima es mucho más flexible. Entonces, otra vez les diré, ¿no?, las limas del doctor Terrell tienen 36 grados de ángulo helicoidal, pero tienen más tratamiento martensítico. Ah, martensítico, ¿qué significa? Que las limas del doctor Terrell serán mucho más flexibles. Las limas del doctor Jaime serán 40 grados, por ejemplo, de ángulo helicoidal. Tienen un buen poder de corte, pero tienen más tratamiento austenítico. Quiere decir que serán menos flexibles. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, les decía que las limas, las primeras que salieron hace más de 30 años atrás,
con las que tenemos hoy, ¿no? Tienen una característica muy similar. Fíjense este video. De este lado tenemos el níquel titanio clásico de hace 30 años y hoy en día tenemos este níquel titanio mejorado. Fíjense en la instrumentación de los conductos, ¿no? Vamos a ver cómo va conformando y cómo es que queda al final. Miren, ¿cómo quedó este conducto al final? ¿Y cómo quedó este? ¿O cómo queda hoy en día? ¿Por qué es esa diferencia? Porque recuerden, el níquel titanio convencional, cuando tú doblabas a la lima, o sea, la lima la flexas, ¿qué hace la lima? Siempre regresa a su posición. Entonces, cuando la lima ingresa igual de esta forma dentro del conducto, lo que hace la lima siempre trata de enderezarse. Ese níquel titanio antiguo, clásico, siempre daba esta característica, que muchas veces a nivel apical transportaba el conducto. Entonces, ¿cuál era la regla? Cuando tú utilizabas ProTaper universal, por ejemplo, ingresaba dentro del conducto, llegabas a longitud de trabajo, basta que llegaba a longitud de trabajo, inmediatamente tenías que retirarlo. Porque si mantenías mucho tiempo en la longitud de trabajo, deformaba el conducto, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Miren, todo el conducto como está muy ensanchado, mientras que aquí es mucho más conservador, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos hoy en día, la mejora de la aleación me permite eso, de que pueda trabajar mucho más conservadoramente el conducto radical. ¿Sí? Y esto tiene la explicación que les decía, ¿no? Que el níquel titanio clásico, tengo titanio, punto de fusión, 1300 grados centígrados aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ese níquel titanio clásico convencional de 1300 grados, ¿no? Tenía el sistema ProTaper universal, que fue uno de los primeros sistemas hace mucho tiempo. ¿Qué sucedió? A alguien se le ocurrió, oye, ¿qué pasa si calentamos o enfriamos este níquel titanio clásico? Nos dicen que más o menos de 400 a 600 grados de calentamiento después de tener este níquel titanio produce una mejora en esta aleación. ¿Y cuál es esa mejora? Le da una microestructura superior, o sea, mayor flexibilidad y menor fragilidad. Y fue la casa Maillefer una de las primeras que logró hacer esto, ¿no? A lo cual le llamó sistema M-Wire. Entonces, Maillefer, cuando hace esta mejora de la aleación, de esa primera aleación que vimos que no mantenía la forma original del conducto, la deformaba un poco. Entonces, cuando Maillefer hace esta primera modificación, le llama a su sistema M-Wire. Y cuando Maillefer sacaba sus instrumentos, decía, doctor, esta es la lima tal que está hecha con el sistema M-Wire. Y todo el mundo decíamos, ¿qué es M-Wire? Nos decían, es un tratamiento mejorado de la aleación que hace que el instrumento no se fracture dentro del conducto. Y para muchos de nosotros era lo que siempre buscamos, pero igual el instrumento se fracturaba, ¿no? La casa Cyron le denomina fase R. Cyron no se queda atrás, también le da un tratamiento térmico a sus limas y le denomina fase R. Y la casa Coltene, ¿no? Le denomina CM-Wire. El CM-Wire, cuando se lanza al mercado, fue una de las limas muy interesantes, tenía algo particular. CM-Wire de la casa Coltene, ¿se acuerdan sus diques de goma Hygienic que compran? No Nicton, sino Hygienic, la otra marca. Esa casa es Coltene, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía con este sistema CM-Wire? Tenía unas limas que cuando tú las utilizabas tenían buen poder de corte, pero cuando retirabas la lima salía toda chueca, así doblada, parecía que ya se iba a fracturar. Pero cuando tú lo esterilizabas, ya sea en calor seco o en autoclave, la lima recuperaba su forma original. Y todavía hoy en día tienen unas limas nuevas, mejoradas, que tienen esa característica. No recuerdo el nombre ahora, pero todavía hay limas, y tenemos acá en el Perú, que tienen esa característica. Tú vas a ver que trabajan el conducto, pero salen todas dobladas a veces. Las esterilizas y recuperas su forma original. Entonces tú dices, wow, ¿no? Son las limas del futuro. ¿Cuál es el único problema? Que pierden poder de corte. Una vez, excelente. 2 veces, bien. 3 veces, ya.
La lima está íntegra, pero no tiene poder de corte. Por eso es que no se utiliza mucho, puesto que necesitamos sistemas que se utilicen muchas veces, ¿no? La mayor cantidad de veces, por un tema de costo, ¿sí? Entonces, miren, aquí se hace la primera mejora al níquel titanio. Se somete a calor de 400 a 600 grados que le da una microestructura superior. Entonces, tenemos esto. Y ya cuando se habla, ¿se acuerdan de la fase austenita o austenítica o martensítica? ¿No? A esto le dan, ciertamente, aparte de lo que ya se tenía, ¿no? Le dan un tratamiento austenita más. Y gracias a ello y a su tratamiento de superficie, salen las limas de color que tenemos hoy día, ¿no? Como Gold White, que es de Maillefer. Tenemos el Blue White, como Recipro, por ejemplo, son las limas de color azul. Tenemos Max White del sistema FKG, también son limas muy interesantes porque son limas así todas chuecas, que cuando están dentro del conducto comienzan a enderezarse y conforman el conducto también. Es un sistema muy interesante, pero básicamente es lo que vemos ahí, ¿no? Es un tratamiento de superficie que le da esa característica. Luego tenemos el EDM White, que es de la casa Coltene, como les decía, ¿no? Es un tratamiento mejorado también. Y dentro de ellos habría que agregar acá algunos más, como las limas pink y las limas black, ¿no? Que hay en el mercado. Entonces, a través del tiempo, miren, las primeras limas, como este M-White, todavía eran muy rígidas, ¿sí? Luego, este Recipro Blue, con la mejora de la aleación y del tratamiento de superficie, tú la perturbabas y más o menos se quedaba ahí. Luego este sistema Gold, las limas doradas, ¿no? De alguna manera también eran mucho más flexibles, son flexibles, ¿no? Y esta lima Excalibur, ¿no? Es del sistema Blue Shaker, es de lima única también, es mucho más flexible, inclusive tú doblas a la lima y la lima se queda en esa posición. Y lo que tenemos hoy en día, pues, ¿no? Estas limas color pink, ¿no es cierto? Ya con algunos de sus compañeros hemos trabajado, por ejemplo, esas segundas molares superiores, ¿no? Y un paciente que no tenía casi nada de apertura, una apertura muy limitada. Doctor, ¿cómo va a trabajar el ambulatorio? En realidad, en endodoncia se habla de selección de casos, ¿cierto? En ese ítem de selección de casos, tú tienes que seleccionar si es factible o no hacerle la endodoncia. ¿Cómo haces una endodoncia segunda molar superior si el paciente tiene una apertura limitada? Ni un especialista puede hacerlo, ¿no? Entonces lo manejamos colocándole un mordedor para que abra un poquito más y no cierre la boca. Pero lo interesante de esta lima pink, es que esta lima se puede doblar hasta en 90 grados. Entonces la lima entró casi en 90 grados dentro del conducto y una vez que estuvo en el conducto lo atrapamos con el motor y comenzamos a accionarla, ¿no? Y basta que la primera lima ingrese, el resto es mucho más sencillo. Entonces, este sistema, bueno, dentro de las funciones motores que pueda tener, es muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes?